El poder y alcance del Evangelio. Justamente estábamos cantando esto, ¿verdad? Ahorita en este último canto. Qué bonito es ser parte de esta encomienda, ¿sí? Que Dios nos haya considerado a ti y a mi hermano para predicar el Evangelio. En unos minutos voy a hablar de un pueblo en Guatemala donde el 98% de la población son cristianos. Y bueno, imagínense, en aquel momento eran 25,000 habitantes. Si el 98% son cristianos, significa que el 2% no son cristianos. El 2% de 25,000, ¿cuánto es? A ver, acuérdese de sus 500. O sea, en ese pueblo solo 500 no son cristianos. 24,500 son cristianos. Imagínense el trabajo que tienen. Yo creo que hay 98 hermanos pueden predicarle a uno solo. Y bueno, hay más predicadores allá que gente a que predicar o compartir el Evangelio. Aquí nosotros estamos, yo creo, al revés, ¿verdad? Necesitamos, sí hay mucho trabajo, ¿sí? De hecho necesitamos pues llevar este mensaje, hermanos, no callarlo. Y hoy vamos a hablar del poder y el alcance del Evangelio. Yo quisiera que me acompañe con sus ojos ahí en Colosenses. Estamos estudiando esta nueva carta, vamos en nuestro tercer estudio. Esta carta nos enseñará mucho quién es Cristo. Y en un tema que le podemos dar es la suficiencia de Cristo. O sea, Cristo es suficiente, no necesitamos más, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 8, dice así: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Uno de los autores que he estado citando es Scott Pace. Él escribió este comentario, uno de los que usamos para este estudio. Y Scott llamó a este texto, o a estos versículos que nosotros hoy vamos a usar, le llamó así: como miembros de la familia de Dios, tenemos razones para seguir adelante. En lugar de esto que yo puse, el poder y el alcance del Evangelio, él puso como miembros de la familia de Dios, tenemos razones para seguir adelante. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos de razones o motivos para agradecer o razones para estar agradecidos. Bueno, este hermano sigue esa dinámica de razones. Aquí dice razones para seguir adelante. Nuestro título, aunque parece diferente, también, hermano, debe ser una razón esto, para que tú y yo sigamos adelante. Sí, porque tú y yo, como miembros de la familia de Dios, siervos de Jesucristo, el Evangelio que tú y yo conocemos, hermano, el Evangelio que tú y yo debemos vivir, el Evangelio que tú y yo debemos compartir es poderoso, ¿sí? Y tiene, vamos a ver en esta tarde, un alcance sobrenatural, ¿sí? Es poderoso porque hay milagros al final de cuentas, ¿sí? Hay milagros, en pocas palabras. Y también, ¿cómo es que estos milagros suceden? Mira, ahorita vamos a ver algunos testimonios, pero hay milagros, hermano, que aún en los lugares más hostiles, más aferrados a sus religiones, cómo llega el Evangelio y transforma. Pero también el Evangelio tiene un alcance sobrenatural porque llega a lugares remotos, lejísimos, muchos de ellos imposibles de acceso. Ese es el poder del Evangelio. Y el Evangelio, hermano, es un mensaje de buenas noticias. Las buenas nuevas del Señor Jesús.
Y algo, como lo decíamos hace rato, es algo precioso que tú y yo tengamos la dicha de poderlo proclamar, ¿sí? Que tengamos esta encomienda del Señor Jesús de ir y llevarlo hasta lo último de la tierra. Eso es una bendición. ¿Verdad? Cuando vemos nuestro mural de misiones, nos alegramos al saber que tú y yo somos parte de esto, ¿sí? De este alcance que está teniendo este evangelio, este mensaje del evangelio. Entonces, para llevar un mensaje así, hermano, tan poderoso, de tan grande alcance, tú y yo tenemos que conocerlo, ¿sí? Tú y yo tenemos que entender qué produce este evangelio en los que lo reciben. Y también debemos aprender cómo compartirlo, ¿sí? Cómo proclamarlo. De eso vamos a hablar hoy. Un poquito del poder o del alcance que tiene, qué impacto tiene cuando llega a un lugar, pero también nos va a enseñar un poquito cómo llevarlo tú y yo, ¿sí? Entonces, estamos cerca del domingo pasado. Estamos cerca, ¿a poco no? Hace 3 días fue domingo, ¿verdad? Fue domingo de misiones, ¿sí? Hablamos de misiones, entonces creo que queda muy bien. Los cantos que hoy entonamos son cantos misioneros, porque, bueno, seguimos hablando de misiones. Dios nos regala este tema hoy. La lectura de hoy, o la meditación de hoy, nos va a dar como una especie de resumen de estas cosas, ¿sí? Del poder y del alcance del evangelio, hermanos. Yo lo pongo que es un resumen porque hay muchísimo que hablar sobre el evangelio, su alcance, su poder, pero es tu responsabilidad, mi responsabilidad, que en oración y guiados por el Espíritu Santo le pidamos: Señor, enséñanos más, ¿sí? Porque necesitamos conocer más, hermano. Yo he dicho esto: el evangelio se conoce, se vive y se comparte, ¿sí? Entonces son cosas que sí, tú ya conociste el evangelio, parte del evangelio, pero hay mucho más que nos hace falta. En los cursos de consejería y en las consejerías mismas se habla de esto, que en tu casa, que en tu matrimonio, en tu familia, se viva el evangelio, ¿sí? ¿Y qué será esto, hermano? Por ejemplo, cuando alguien comete una ofensa, quizá entre los chicos, entre los niños, ¿sí? Los hijos, recordarles el evangelio. Son pecadores, necesitan arrepentirse, necesitan creer en Jesucristo, ¿sí? Hacerles ver que esa pelea, que esa palabra fea que se dijeron entre hermanos, ese golpe quizá, fue algo muy feo delante de Dios. Es pecado, ¿sí? Hacerles ver que es pecado, pero también hacerles ver la gracia de Dios, el perdón de Dios, ¿sí? Y eso los va a llevar a estar a cuentas con Dios primeramente, pero también a estar a cuentas entre ellos, ¿sí? Y eso es el evangelio, eso es vivir el evangelio, ¿sí? Hacer ese recordatorio constante, ¿sí? Porque mira, lastimosamente, y bueno, perdónenme decirlo, pero en nuestra denominación, vamos a decirlo así, yo he escuchado mucho esto, y lo he escuchado en padres cristianos, cómo enseñan a sus hijos el evangelio. Enseñan el evangelio como una serie de prohibiciones: esto no, esto tampoco. Oye, mamá, ¿puedo? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Porque es malo. ¿Y qué es malo? A ver, explícame. Y no saben explicar. Solo no, porque no, porque no. Hay que explicarles el porqué, ¿sí? Hay que explicarle detalle, por qué es pecado delante de Dios. Eso ofende a Dios. Ese tipo de actitudes, ese tipo de lugares no agradan a Dios, no se honra a Dios en ese lugar. Un cristiano no tiene lugar ahí, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado y escudriñar, ¿sí? Que tu hijo o tu hija no vea a Dios como un policía que nomás está viendo en qué te equivocas para castigarte. Porque así los enseñamos, hermano, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, yo lo he visto y lo he escuchado. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos enseñando el evangelio? ¿Cómo lo estamos viviendo en casa? El problema es que de este tipo de conductas o de enseñanzas es que estos padres no se preparan, no leen la palabra, no conocen bien el evangelio, no profundizan. Entonces, pues no saben qué decir y lo único que dicen es: no lo hagas. ¿Por qué? Porque no. Y a veces le echan la culpa al pastor, ¿verdad? Porque el pastor dijo. No, hermano, no me eche la culpa a mí. Lea la Biblia y dígale: la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Entonces, sí, líbreme de culpa. Bueno, vamos adelante. Mira, ¿qué te parece si oramos? Porque es importante esto. Es un tema importantísimo, el evangelio. Tú y yo tenemos que entenderlo. Y pidámosle al Espíritu que nos revele esto.
Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos edifica. Padre, te damos gracias porque con amor eterno nos has amado, Señor, y has mostrado tu misericordia. Y aún, Señor, con este tipo de enseñanza que quizá nuestros padres con una buena intención, lo hicieron así, Dios, gracias porque nos has guardado. Señor, no queremos juzgar, simplemente queremos aprender y como tu palabra nos instruye, que vayamos adelante a la madurez. Si nuestros padres en su limitación nos enseñaron así, que nosotros ahora vayamos un paso adelante en madurez, honrando lo que ellos hicieron, porque Señor, ellos querían el bien para nosotros, quieren el bien para nosotros, y que ahora nosotros que avanzamos, podamos honrarte también. Vienen nuevas generaciones, que Señor nos encarguemos de enseñarles el Evangelio, que ellos lo vean de manera vívida en nosotros, y que Señor cuando compartamos, no sea de palabras, sino de hechos también. Señor, pedimos que tu Espíritu nos revele esta tarde. Señor, si hay algún enfermo, alguna dolencia en mi hermano, mi hermana, lo llevamos a tus pies, porque creemos en los milagros también. Creemos que tú sanas toda preocupación a tus pies. Y gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada leímos un poquito del versículo 5, de hecho fue nuestro último subtema, la primera parte. Hablamos de razones por las cuales estar agradecidos. Hablamos que estamos agradecidos por la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Lo último que hablamos fue esperanza. De hecho, el versículo 5 habla de la esperanza. Entonces, como introducción, o más bien primer tema, yo quisiera que meditemos. Vamos a hablar otra vez del poder y el alcance del Evangelio. Y entonces en cada uno de los subtemas vamos a ver la palabra Evangelio, ¿sí? O el prefijo el Evangelio. Voy a ponerlo aquí. El Evangelio número 1. Contiene esperanza. Como decía, la semana pasada nos conecta este tema porque hablamos de que Pablo estaba dando gracias por la esperanza que estos hermanos demostraban, ¿sí? La esperanza que está guardada en los cielos, ¿sí? Este es el tipo de esperanza que trae el Evangelio, ¿sí? Una esperanza que está segura en los cielos. Palabra de Dios para todos dice, su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Tú y yo como cristianos tenemos esa esperanza, que allá en el cielo, hay un canto, allá en el cielo, ¿sí se acuerdan? Bueno, hay muchas cosas bonitas y especiales, ¿sí? Pero allá en el cielo tenemos esta esperanza, que en el cielo está nuestro Señor y que allá está nuestra morada, ¿sí? Traducción lenguaje actual me gustó porque dice, ustedes se comportan así, ¿por qué? Desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, escucha, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. La esperanza que tú y yo tenemos no es una esperanza ciega. La esperanza que tú y yo tenemos es una esperanza segura e informada. Sabemos de qué se trata, ¿sí? Y si no lo sabes, pues hay que conocer el Evangelio, ¿sí? Tú y yo tenemos que saber qué nos espera como cristianos. Otra vez, la semana pasada hablamos de motivos de agradecimiento. La esperanza es un motivo de agradecimiento. Ahora, esta fe o esta esperanza es motivo para seguir adelante. Porque esta esperanza está dentro del Evangelio. Cuando tú y yo venimos a Cristo somos salvos, gloria a Dios. Pero también nos es dada esta esperanza, ¿sí? Entonces, es una esperanza que tú y yo recibimos al inicio de nuestra vida cristiana. Y esta esperanza en ti y en mí nos mantiene firmes. Por eso tú y yo podemos, a pesar de que hay problemas, a pesar de que aún en ocasiones hay persecución, podemos mantenernos firmes, fieles, porque está esa esperanza, ¿sí?
El mundo allá afuera corre como sin esperanza, porque las cosas cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, pero nuestro Dios no cambia, y esa es nuestra esperanza. Así de segura es, porque el que prometió lo va a cumplir, es Dios, ¿sí? Acuérdate otra vez, el Evangelio se tiene que conocer, se tiene que vivir y se tiene que compartir. Entonces, esto va a ser posible si esa esperanza está viva en ti y en mí. John MacArthur dice, Dios estableció nuestra esperanza al hacernos sus hijos, ¿sí? En ese momento, cuando fuimos adoptados, hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, cuando fuimos hechos hijos de Dios, esa esperanza vino a nosotros. Esta esperanza es una esperanza firme, una esperanza que dice la palabra de Dios, no avergüenza, ¿sí? Tiene respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Romanos, si me acompañas, Romanos 5, un texto conocidísimo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ahí está el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Hijo. Vámonos al versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, esta esperanza no es motivo de vergüenza. Al contrario, es motivo de gozo, de paz, de confianza, de que nuestro Señor está en control, ¿sí? Y de que tú y yo podemos caminar con tal certeza, con tal seguridad, de que todo va a estar bien, ¿verdad? Como lo dice el canto, ¿sí? John MacArthur describe que un resultado de nuestra esperanza, escucha esto, un resultado de que tú y yo tengamos esta esperanza en nosotros, hermanos, es la voluntad o la capacidad de sacrificar el presente en el altar del futuro. ¿Qué es eso? Mira, esto que acabo de leer es contrario a la naturaleza humana. El ser humano es impaciente, quiere las cosas ya, ¿sí? Como ese niño, hermanos, que quiere algo, ¿sí? Y que no sabe hablar quizá todavía. Y que llora, hace berrinche hasta que obtiene lo que quiere. Le llevan una cosa, le llevan otra, hasta que le dan lo que él quiere, se calla, ¿sí? Así es el ser humano por naturaleza, ¿sí? Es impaciente, y más ahora que estamos acostumbrados a todo automático. Entonces mira, la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza del cristiano nos va a hacer ser pacientes, ¿sí? Esperar. La esperanza que viene en el Evangelio, hermanos, nos hace estar tan tranquilos y poder decir, como en una ocasión dijo David en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿sí? Dice ahí el salmista, yo esperé paciente. Él se inclinó a mí, Él me escuchó, ¿sí? En cuanto a esta esperanza, hermano, en los cielos, es una esperanza que tú y yo tenemos en los cielos. Me gustó, John MacArthur cita a un misionero que ya partió con el Señor. De hecho, su esposa también ya partió con el Señor. Este misionero se llamaba Jim Elliot. ¿Le suena? Su esposa Elizabeth Elliot. Ya falleció esta hermana también. Pero dejó mucho legado misionero y muchos libros muy interesantes. Pero una de las frases que tenía este hermano, el esposo de esta hermana Elizabeth Elliot, escucha esto, a ver, pon mucha atención para que lo captemos. Escucha, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Lo voy a leer otra vez. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, tú y yo, hermano, aunque al mundo le parezca tonto, damos nuestras vidas, nuestras fuerzas. La gente te dice, oye, ¿por qué cada rato al culto? ¿Por qué vas al culto? ¿Por qué tan seguido? ¿Por qué eso de leer diario la Biblia? ¿Por qué eso de orar diario? ¿Por qué? A la gente le suena algo como, este está medio loco, está tonto.
¿Verdad? ¿Por qué pierde el tiempo en eso? Mucha gente así lo ve. No es tonto, hermano. Perder, digamos, nuestras fuerzas, vamos a ponerlo así. Cosas que con el tiempo se van a acabar, nuestra misma vida, darla por el Señor. ¿No es tonto eso? Porque al tú dar eso, hermano, al tú dar eso, estás conservando lo que no perece. ¿Sí? Cuando Pablo le dice a los hermanos en Corinto, pongan su mira en las cosas de arriba, las que no se ven, porque dice, las que se ven, lo de este mundo perece, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, ¿sí les hace sentido eso? Tú y yo ganamos lo seguro, ¿sí? Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos nuestra mirada en Cristo e invertimos en eso. Aparentemente para el mundo parece algo loco, ¿verdad? Que cada semana estés yendo a una iglesia, estés atendiendo a las reuniones, que estés orando, que estés leyendo la Biblia. Cuando ellos dicen, podrías estar haciendo muchas otras cosas. Aparentemente para ellos estás perdiendo. Pero la verdad es que estamos ganando. Sí, estamos ganando, estamos invirtiendo en lo que no perece. ¿Sí? Entonces mira qué hermoso. Esta es la esperanza, hermano, que tú y yo tenemos guardada en los cielos. Y este tipo de esperanza que tú y yo tenemos es algo bien importante que entiendas también. Es una esperanza que oímos, ¿sí? Si te fijas, el versículo 5 habla a causa de la esperanza, está hablando de esperanza que está guardada en los cielos, ya hablamos de eso. Y tú y yo oímos, de la cual dice, habéis oído. Esta esperanza se oye. ¿Cómo es eso? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tuviste que haber oído. Alguien te habló de Jesús, ¿sí o no? Hermano, esta esperanza que tú y yo tenemos no nos llegó de manera mágica, ¿sí? O místicamente, no. Hubo alguien que nos habló de Jesús, ¿sí? Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Alguien nos compartió de esta esperanza. Es por eso, hermano, que es súper importante el evangelismo, ¿sí? Porque cuando evangelizamos, compartimos de esta esperanza. Es por eso que también es importante el discipulado, porque en el discipulado enseñas, recuerdas la esperanza que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? No podemos quitarlo de la iglesia, porque es parte de lo que Jesús encomendó. Tú y yo necesitamos proclamar esta esperanza, pero también tenemos que recordarla en el discipulado, ¿sí? Hermanos, nuestras reuniones, nuestras pláticas, nuestros cantos, nuestras actividades como iglesia deben estar llenas del Evangelio, cargadas del mensaje del Evangelio. Y eso incluye la esperanza que tú y yo tenemos, ¿sí? Porque, hermano, yo lo he compartido ya, una de las decisiones que se tomaron al cantar este tipo de alabanzas que entonamos como iglesia es porque es importante recordarle a la iglesia el Evangelio, ¿sí? Que si vienen una vez cada mes, que en esa vez se les recuerde el Evangelio. Si no es por la prédica, por el canto, ¿sí? Tienen que estarlo recordando, porque es necesario, ¿sí? Porque esa te recuerda la esperanza que tenemos. Hay un canto que tenemos, mi esperanza está en Jesús. Y entonces es vital para el cristiano recordar esto, porque de otra manera, si perdemos la esperanza, hemos perdido todo, ¿sí? Entonces, primeramente, ya vimos, es una esperanza que está guardada en los cielos. Número 2, es una esperanza que escuchamos o que oímos. Y número 3, es una esperanza verdadera, ¿sí? Porque ahí dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, la esperanza que tú y yo tenemos viene de la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, dice ahí Pablo en Romanos 1:16, es poder, pero también es verdad, ¿sí? En consecuencia, la esperanza que está, como dice ahí, contenida en el Evangelio es verdadera, ¿sí? Pablo está en una ocasión hablando con los hermanos en Tesalónica. Él les está hablando de la venida del Señor Jesús y también de los hermanos que duermen, o sea, de los que murieron, ¿sí? Y Pablo les dice a los hermanos, no ignoramos los que duermen, pero él les dice, hermanos,
no se entristezcan. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Lo natural, claramente, ¿verdad? Es la tristeza de nuestra carne por alguien que fallece. Pero si es un hermano, una hermana en Cristo, hermano, debe ser un motivo de gozo, porque esta personita amada ya está en la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es parte de la esperanza que tenemos, que si morimos en Cristo, cerramos nuestros ojos aquí, abrimos nuestros ojos con Cristo. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Entonces, nuestra esperanza, hermano, es segura y es verdadera. Podemos estar muy seguros porque está respaldada por el Evangelio de verdad. ¿Sí? El Evangelio es poder, pero el Evangelio también es verdad. ¿Sí? Ahí en 1 de Timoteo 1:15, el Evangelio es, o la palabra del Evangelio es fiel y digna de ser recibida por todos. Lo voy a leer 1:15 de 1 de Timoteo, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esa es palabra fiel, palabra verdadera, que Cristo vino. Hoy mucha gente cuestiona la venida de Cristo, que si vino en espíritu, que si vino, bueno, tantas cosas que se han inventado, hermano. Pero es tú y yo que hemos experimentado el poder del Evangelio, sabemos que es verdad, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Sí? Yo creo que podemos decir con Pablo, de los cuales somos los primeros. ¿Sí? Porque de verdad, hermano, cuando nos ponemos a pensar, qué grande es Dios en misericordia. ¿Sí? Siendo como somos, como éramos, nos sigue amando. ¿Sí? Entonces, el Evangelio contiene esperanza. Ahora vamos al segundo tema. Ya entramos algo más sobre el Evangelio, y es que otra vez el Evangelio, escribe ahí, llega, lo voy a poner en el orden que aparece ahí en nuestro texto, pero dice: llega, produce fruto y crece. Vamos a ver esto en el verso 6. ¿Sí? Entonces el Evangelio llega, produce fruto y crece. Si tú ves el versículo 6, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Primero dice que ha llegado hasta vosotros. Está hablando del Evangelio, que ha llegado. ¿Sí? Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lo segundo dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Entonces llega, produce fruto y crece. Vamos a ver esas tres cosas. Llega. Cuando hablamos de que algo llega, hablamos de alcance. ¿Sí? Primero ya recuerdas que el Evangelio tiene que oírse, ¿verdad? Y va a ser oído, de hombres, o quien lo va a hacer oír, o quien lo va a proclamar son hombres y mujeres fieles al Evangelio, ¿sí? Que lo están proclamando. Con ellos, digamos, son portadores del Evangelio. ¿Sí? En otras palabras, hermano, para que el Evangelio tenga efecto en las personas, tiene que llegar. Parece muy lógico, pero pues es así. ¿Sí? No basta con solo orar, hay que ir. ¿Sí? Entonces, para que el Evangelio sea efectivo en las personas, tiene que llegar a sus vidas. Alguien les tiene que hablar del Evangelio. Romanos 10, 8 al 15, habla mucho de esto y tiene todo un contexto, por eso yo lo agregué. Hay una serie de preguntas que conocemos y las leemos en misiones, pero yo quiero leer desde el versículo 8 y hasta el 15. Dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero escucha lo siguiente, aquí esto es el texto clave. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Por eso te digo, tienen que oír. ¿Sí? Y el evangelio les tiene que llegar para que oigan. Siguiente pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y lo siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Hay toda una cadenita ahí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el evangelio tiene el poder para transformar hasta el corazón más duro, hermano, para alcanzar la comunidad más remota del mundo. Porque la palabra de Dios en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará aquello que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello, o dice, en aquello para lo cual lo envié. ¿Sí? Entonces, si Dios dice, mi palabra es poderosa y se va a cumplir y va a hacer lo que yo quiero que se haga, pues se va a hacer. ¿Sí? Hay una misionera, estos días estaba viendo un testimonio de una hermana llamada Eleanor Young. Esta hermana dio una entrevista para el hermano Paul Washer del ministerio Heart Cry. Sí, la sociedad misionera Heart Cry, y es un ejemplo hermosísimo, hermano, de que no hay incapacidad, no hay enfermedad, no hay, ponle lo que quieras, dificultad para que el evangelio se proclame cuando Dios lo ha planeado. ¿Sí? Cuando Dios ha dicho esta persona va a ser porque va a ser. Aunque sea la persona más rebelde, aunque esté acostado en una cama sin poder caminar. Les voy a contar un poquito. Eleanor Young fue una misionera en las selvas profundas de Papúa. Si tú ves el mapa donde está Papúa, si tienes tu mapa de oración, Papúa está abajito de China, es una isla, está cerca ahí Taiwán. Más abajo está Australia, las Filipinas está por ahí cerca, Nueva Zelanda, bueno, en esa zona, en ese montón de islitas, por ahí está Papúa. Esta mujer fue a las selvas más profundas, si tú piensas, es un lugar lejísimos. Pero lo que no sabes es cómo era Eleanor Young. Esta mujer describe la experiencia que ella vivió cercana a la muerte por polio. ¿Sí? Si sabes qué es polio, yo pues he oído del polio y la polio y que la vacuna para eso, pero es una enfermedad horrible, hermano. Esta hermana tenía 5 años cuando le dio polio. 5 años. Si tú investigas, vas a ver una foto de una niña con muletas. Sus pies no le funcionaban. ¿Sí? Desde los 5 años, hermano. Vivió toda su adolescencia, toda su juventud con esa enfermedad. Pero esta mujer contó con el apoyo de Dios primeramente y su fe fue formada a través de esta enfermedad, hermana. Que ella en casa escuchaba a padres que la animaban. Que dice esta hermana en su testimonio, ahí está compartiendo con el hermano, y dice que ella recibió de sus padres una enseñanza tal de que no iban a ser de alguna manera especiales o iban a cambiar las cosas por su condición. Ella era una niña normal y iba a tener las mismas cosas que los demás. Entonces imagínense lo que esto representaría para esta niña adolescente, luego joven. Retos tremendos. Esta muchacha va creciendo y ella siente el llamado a las misiones. Manda cartas a diferentes sociedades misioneras y pues la respuesta era no puedes, mejor busca algo aquí local. Gloria a Dios, un día llegó la oportunidad y esta mujer fue hasta Papúa, una mujer con polio, ¿sí?
que sus pies no le funcionaban. Pero hay fotos o hay videos que usted ve a los indios cargando a la hermana, ¿sí? Pero tremendo impacto que causó en esas selvas. Una mujer que sus pies no le servían, ¿sí? Esta hermana dice, ella recuerda poder haber sentido la muerte sigilosamente en su cuerpo. Pero dice ella también, incluso en esta edad temprana, dice, Eleonor confiaba en Dios y su presencia y su gracia la consolaban, ¿sí? Entonces, esta mujer aprendió, hermano, a depender de Dios y ve hasta dónde llegó y el impacto que causó, ¿sí? Ella hoy da testimonio de lo que Dios hizo a través de ella, ¿sí? Entonces ve qué hermoso. Yo te animo, busca ese reportaje. Tiene una página esta hermana donde está el ministerio y parte de su testimonio, muy especial, ¿sí? Hay mucho más que no tengo tiempo para contar. Pero cuando Pablo describe aquí en esta carta, describe que el evangelio, dice, les llegó a ustedes así como está llegando a todo el mundo. Sí, dice algo así, ¿verdad? Dice que ha llegado hasta vosotros, versículo 6, así como a todo el mundo. O sea, hermanos, el evangelio es universal, llega a todos lados, ¿sí? De hecho, es una de las señales para que venga el Señor Jesús, que este evangelio será predicado en todo lugar. En la Nueva Traducción Viviente dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Hermano, el cristianismo, dice este autor, no era una secta más en el Imperio Romano, no. No era un culto más que se celebraba en Colosas, no. Las buenas noticias eran y son las buenas noticias para todo el mundo. Hermano, el evangelio que tú y yo predicamos trasciende fronteras étnicas. O sea, no importa que seas de una etnia africana o una etnia en México, no. Para ambos es el evangelio, ¿sí? El evangelio trasciende fronteras geográficas, culturales, políticas, ¿sí? No importa que sea el país más comunista del mundo. A propósito, oremos por México, hermano. Se han metido esas ideas y es serio. Necesitamos orar mucho por México. Que Dios tenga misericordia. Y se dicten leyes que honren a Dios y beneficien al pueblo, ¿sí? El evangelio que tú y yo predicamos, hermano, es universal, ¿sí? No es un evangelio solo para los blancos, no, o para cierto grupo selecto, no, es para todos. Gloria a Dios por eso. Mateo 24:14, yo quiero que lo observes, son palabras de Jesús, palabras que Jesús dijo y que revelan la universalidad de este evangelio. Mateo 24:14 dice así Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Juan capítulo 8, versículo 12, también Jesús, hablando de esta universalidad del evangelio, Jesús dice en Juan 8:12, escucha, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, dice, en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Si no, él haya dicho, yo soy la luz de Israel. No, del mundo, ¿sí? Pablo lo comprobó, hermano, lo escribió en sus cartas, aquí lo estamos viendo en Colosenses, dice, hermanos, el evangelio que llegó a ustedes, y es el mismo evangelio que se está predicando en todo el mundo, ese es el evangelio. Y cuando vemos ahí la revelación en Apocalipsis, también el apóstol Juan habló, solo seleccioné algunos textos, pero el apóstol Juan en su revelación o en la revelación de Jesucristo de Apocalipsis, él describe que este evangelio llegó también a toda lengua y nación. Apocalipsis 7, 9 al 10, escucha. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, escucha esto, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y escucha y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono
y al Cordero, ¿sí? Entonces, qué hermoso esto, hermano. Gente, dice ahí, de todas las naciones, de todas las tribus o etnias, de todos los pueblos, de todas las lenguas, ¿sí? Un hermano decía que en el cielo van a hablar español. Pues sería bueno, ¿verdad? Pero bueno, ahí dice todas las lenguas, todas. No sé si allá nos pongamos de acuerdo cuál hablemos, pero bueno, va a haber de todas. Yo voy a decir que hablemos español, pero a ver cómo nos va. Pero qué hermoso, ¿verdad? Ahí tendremos la oportunidad de ver gente de todos, hermanos, de todos los tiempos en la historia, de todas las naciones, de todas las lenguas. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el evangelio que llega, que tiene alcance, hermano. La segunda cosa que queremos hablar hoy es un evangelio que produce fruto. ¿Sí? ¿Te acuerdas del Salmo 107 en el versículo 20? Hace algunas semanas lo vimos, un domingo. Pero dice así la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este es el tipo de fruto que trae el evangelio, hermano. Sanidad, libertad. El evangelio, hermano, hay una palabra que quiero anotar ahí. El evangelio es... Bueno, lo voy escribiendo, ahorita lo leo. El evangelio es eso. ¿Qué dice? Caproforeo. 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 Eso es el evangelio. El evangelio es caproforeo. ¿Qué es eso? Es fértil. Da fruto, lleva fruto. Esa es la palabra. Es que no es R, Braulio. Perdón, sí, cierto. No es capro, perdón. Deme un segundo. Sí, de hecho es, sí es eso, sí es. De hecho, sí, cierto, gracias, Braulio. Esto debería ser, es muy probable que esté volteado, sí, Braulio, porque este es pi, ¿verdad? Entonces sí va a estar volteado, es capro. Debería ser más bien, si me ayudas a buscarlo. No quiero, de hecho yo lo copié tal cual, entonces, no, de hecho sí está bien, perdónenme, sí está bien. Es carpo, carpo foreo, sí, perdónenme, sí, estaba confundiendo esta. Es carpo foreo, sí, ya, sí estaba bien, pero no lo estaba leyendo bien, gracias, Braulio. Esta es ro, entonces suena como R, ¿sí? Esta es pi, suena como P. ¿Sí? Entonces, carpoforeo. ¿Sí? Eso es el evangelio, hermanos. Carpoforeo. O sea, lleva fruto. Vamos a poner en español, voy a decir, ¿para qué tanto rollo? Bueno, hay que aprender algunas palabras, ¿verdad? El evangelio así es, hermano, produce fruto, es fértil. Hay otro testimonio que yo quiero compartirle y es el testimonio de Almolonga. ¿Habían ustedes oído de este pueblo? Almolonga, Guatemala. Sí, Almolonga, Guatemala, alguna vez yo compartí un poco de esto. Les compartí, de hecho, algunos cantos de un ministerio allá. Pero este pueblo, o el testimonio de este pueblo, refleja el fruto, lo que sucede cuando el evangelio llega y causa caos en un lugar o en una comunidad hundida en el vicio, en la idolatría, la brujería y en la violencia. Hace algunos años la BBC de Londres, es una empresa de noticias, escribe un artículo y ellos describen a Almolonga como el pueblo de Guatemala salvado por el auge de las iglesias evangélicas.
Hace 30 años era una ciudad con muchas cárceles llenas, conocida por sus altos niveles de consumo de alcohol, pobreza, violencia. Era una tristeza este pueblo. Pero hoy Almolonga es una pequeña ciudad, sí, en Guatemala, que tiene sus cárceles cerradas, porque no las necesitan ya. El 80% de su población es alrededor de 25,000 personas. Creo que va a ser más porque este fue un artículo de hace algunos años. La mayoría de las personas se dedica a la agricultura, pero el consumo de alcohol es prácticamente nulo. Casi nadie toma. Ya dije hace rato por qué, ¿verdad? Todos son cristianos, la mayoría. Ahora, ¿sabe cómo le llaman a esta ciudad? El Jardín de las Américas, por los vegetales gigantes que producen ahí en este pueblo. Usted puede ver unas zanahorias grandísimas, calabazas grandísimas, lechugas tremendas, por la bendición, el cambio que transformó, que vino a traer el Evangelio. Almolonga tenía alrededor, escucha esto, alrededor de 40 bares, mientras que ahora existen menos de 10. Porque ahora solo hay 500 que no son cristianos, entonces ya no ocupan tanto bar. El último censo del país indica que el 98% de la población de Almolonga pertenece a diferentes iglesias evangélicas. Entonces observa eso, hermano, el cambio que está obrando el Evangelio en una comunidad como esta. Hermano, decía John MacArthur, el Evangelio produce fruto tanto en la transformación interna de las personas, de los individuos, como afuera. La iglesia crece, pero también no solo en la iglesia, impacta nuestra comunidad. El crecimiento espiritual de los individuos conducirá a que ganen nuevos conversos para Cristo, ¿sí? Si tú y yo crecemos espiritualmente, ¿verdad? Por eso es importante enseñar el Evangelio, recordar el Evangelio, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Si estamos activos en estas tareas, más gente va a conocer de Cristo, ¿sí? Cuando nos callamos, nos dormimos, pues vamos a seguir igual, ¿sí? Este era el patrón, ¿no? Esta era la manera en cómo vivía la iglesia primitiva, hermano. Vivían creciendo juntos en la palabra, en la doctrina que se les enseñaba, compartiendo en las casas. Y bueno, el resultado era evidente. En Hechos 2, 46 al 47 dice, y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escucha, ¿y qué dice ahí? El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Simple, ¿sí? Cuando nosotros nos ocupamos en nuestra tarea, en lo que el Señor Jesús nos puso que hiciéramos, el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. El problema es que nos estamos ocupando en muchas cosas que no nos corresponden, ¿sí? A veces queremos hacer la obra del Espíritu Santo queriendo con nuestro show, con nuestras actividades, convencer a las personas. No, eso lo hace el Espíritu Santo. A ti te toca, a mí me toca proclamar el Evangelio, listo. Vivirlo, ser ejemplo, ser testimonio, crecer en la gracia que el Señor nos ha dado. Hechos 9:31, ¿qué dice? Entonces las iglesias tenían paz para todo Judea, Galilea y Samaria. Y escucha esto, y eran edificadas, o sea, ellas mismas como iglesias estaban siendo edificadas, andando en el temor del Señor, ¿y qué dice? Y se acrecentaban, se hacían grandes, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Evangelio produce fruto. Ya vimos, número 1, el Evangelio llega. Segundo, el Evangelio produce fruto. Y número 3, el Evangelio crece. Sí, es lo último que dice ahí en el texto. El Salmo 1 habla del justo, ¿te acuerdas? Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto nos habla, ya vimos, de dar fruto, pero también de crecer, ¿sí? El Salmo 1 nos habla de un árbol que fue plantado en un lugar correcto, de un alma que fue plantada en el lugar correcto,
que fue cuidado para que éste crezca y finalmente para que dé fruto a su tiempo. ¿Sí? Ese también es algo importante, dar fruto a tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo. ¿Sí? El Evangelio debe crecer en nosotros, hermanos. No podemos quedarnos en el principio. No podemos quedarnos en las primeras enseñanzas. Y hay gente que ahí se quedó y ahí sigue y años pasan y ahí siguen. No puede ser así. La palabra de Dios nos dice constantemente y nos anima, ahí en Hebreos 6:1 nos llama a crecer en madurez. La Biblia de las Américas dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Sí? Entonces, hay que avanzar. ¿Sí? Nuestra vida cristiana tuvo un inicio. ¿Sí? Ahí dice, el día que oímos y conocimos la gracia de Dios. Ese día, ¿sí? Un día hermosísimo, ¿verdad? Cuando creímos el Evangelio. Pero a partir de ahí, hermano, tú y yo comenzamos una carrera, como cantábamos hace rato. Comenzamos a crecer en madurez, hermano. Tenemos que ser más maduros cada vez. Más santos también. Nuestro servicio tiene que ser mejor. Nuestro testimonio, nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, nuestra sabiduría, hermano, nuestra influencia. Tenemos que crecer. No nos debemos quedar estancados, no. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a hacer para crecer en todo esto, hermano? A propósito, te invito al curso de discipulado, ¿verdad? Aquellos que nos van a escuchar más tarde. Si no te has anotado, anótate, porque para crecer y dar fruto como cristiano necesitas permanecer en Cristo, estar pegado a Cristo. ¿Y sabes cómo se llama nuestro primer curso de discipulado? Permaneciendo en Cristo. Entonces, fundamental, ¿sí? Fundamental. Juan 15, 4 al 5, Jesús está hablando y Él les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, escucha esto, este lleva fruto, mucho fruto de hecho dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces necesitamos estar pegados al Señor Jesús. Qué hermoso, hermano, que tú y yo estemos pegados a Cristo, ¿sí? Para que demos fruto. Hace unos días, de hecho anoche estaba leyendo un artículo, o una serie de artículos, no los he leído todos, no, leí solo la introducción, pero cada mes me llega. Y el tema de este mes fue unidad en Cristo, o unidad a Cristo. Y entonces el tema está súper, lo voy a usar como introducción para el próximo inicio de curso de discipulado, que es el 22 de septiembre, porque nos habla de esa unidad a Cristo que es súper esencial en todo cristiano. Mira, hermano, ahora, número 3, vamos avanzando porque esto se va súper rápido. Y bueno, esto ya no borró, pero bueno, ahí lo podemos dejar. Número 3, el siguiente y último tema es el Evangelio se aprende de otros. A veces pienso que las letras griegas me salen más bonitas que las del español. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno. Voy a tener que volver a mis tareas de cuando estaba en la primaria y palitos y bolitas, hacer planas de mi nombre y bueno, todo eso. Pero bueno, el Evangelio se aprende de otros, ya lo mencionamos, el Evangelio tiene que ser oído y lo vamos a aprender de otros que nos van a enseñar, que nos van a recordar el Evangelio. Mira, MacArthur dice esto, aunque la salvación es solamente gracia de Dios, Dios va a usar humanos, va a usar personas
como canales de esta gracia, ¿sí? O sea, Dios va a usar personas para enseñarte, para hablarte del Evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Hechos 1:8, me serán testigos. ¿Sí? Entonces está diciendo, ustedes van a ir, ustedes van a hablar. ¿Sí? Ya lo decía una vez, el Evangelio no llega de manera mágica. Dios usa siervos humanos para transmitir el mensaje. Aún mira, cuando, ¿te acuerdas de Pablo? Recibió una visión, Jesucristo mismo se le apareció y le mostró, le dijo qué tenía que hacer. Aún cuando él tuvo este encuentro con el Señor Jesús, Jesús le dice, ve a la casa de Ananías y él te va a decir qué hay que hacer. Y sí, efectivamente, vino Ananías, oró por él, fue sano, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. ¿Sí? Entonces, tuvo que haber un agente humano, porque así es el orden que el Señor Jesús nos dio, que nosotros fuéramos y predicáramos el Evangelio. ¿Sí? Él no mandó ángeles a predicar el Evangelio, nos mandó a nosotros, hermano. Y qué privilegio, de verdad, qué privilegio que tú y yo tengamos esa bendición de predicar el Evangelio. Cuando Pablo pregunta a los romanos, nos deja clarísimo, hermano, que el Evangelio se aprende. Porque él dice estas preguntas en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer, dicen, aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues es ilógico, no pueden. Entonces se necesita que el Evangelio llegue, que el Evangelio se escuche, que haya alguien que lo hable. ¿Sí? Digo, aunque suena muy lógico, pero pues se necesita y hay que hacerlo. ¿Sí? En el versículo 7, si vemos este texto, porque estamos hablando que el Evangelio se enseña o se aprende también en este caso, ahí Pablo está diciendo, como lo habéis aprendido de Epafras, este hombre Epafras, nuestro consiervo amado. Más adelante vamos a hablar más de Epafras, entonces ahorita no me meto mucho en el nombre de Epafras, más adelante, ¿sí? Como habéis aprendido de Epafras, dice nuestro consiervo amado. Vamos a ver esto, es interesante. Epafras es un buen ejemplo de alguien que enseña el Evangelio. Dice, es un consiervo amado. La palabra griega que se usó es sundoulos. Sundoulos es una preposición. En español tenemos las preposiciones. Sundoulos es consiervo, ¿sí? Porque doulos como tal es esclavo o siervo. Sun, con siervo. ¿Sí? Entonces, bueno, consiervo. Lo ve como alguien que está ministrando o sirviendo al mismo amo. Epafras es un siervo, ¿sí? De Jesucristo. Así como lo era Pablo, así como lo era Timoteo, ¿verdad? Los que escribieron o los que envían esta carta a Colosas. Aparte de que Epafras es un siervo de Jesucristo, Epafras es alguien amado. Esto es bonito, ¿sí? Porque dice ahí, nuestro consiervo amado, ¿sí? No solo dice Pablo, nuestro consiervo, no. Hay un extra ahí, es amado este hermano. Entonces la gente que enseña el Evangelio, pues es siervo de Cristo, ¿sí? Y aparte es alguien, o debe ser alguien que es amado, ¿sí? Que cae bien, ¿sí? Que queremos escuchar. Ahí en Colosenses 4:12 al 13 tú te das cuenta que este hombre es amado. ¿Por qué? Mira, 4:12 al 13 de Colosenses dice así: y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo otra vez, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces es un hombre que se preocupa por sus hermanos. Por eso es amado, ¿sí? Otra cosa de Epafras, dice primero consiervo amado, y ¿qué más dice? Fiel ministro, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros. Por el contexto que ya leíamos nos damos cuenta que sí, efectivamente este es Epafras. La Biblia, hermano, nos dice mucho que tú y yo somos administradores o mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad?
Dice la Escritura, hermano, ahí en 1 Corintios 4:2. Dice que se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo habla de Epafras, él dice que es alguien fiel, ¿sí? Que lo que se le ha puesto en sus manos lo está haciendo bien. ¿Qué se le puso en las manos de Epafras? Se cree que Epafras escuchó el Evangelio muy probablemente en Éfeso y que llevó el Evangelio a su pueblo, a su tierra allá en Colosas. Y que no solo ahí se quedó, fue a Laodicea y a Hierápolis. Entonces se cree esto, que Epafras era como el que llevó el Evangelio a aquellos pueblos, no necesariamente Pablo, ¿sí? Lo vimos hace 2 semanas. Entonces, qué bonito, hermano. Dios nos llama a ser fieles, no solo en lo que tú y yo hacemos con nuestras manos, sino también en lo que enseñamos, ¿sí? Porque el Evangelio se aprende. Así que asegurémonos, hermanos, que si estamos enseñando el Evangelio, lo enseñemos bien, ¿sí? No enseñemos cosas que no vienen en el Evangelio, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿verdad? Hoy se está predicando un Evangelio a veces bien raro y dice uno, yo no sé de dónde sacaron eso, ¿sí? Hay que tener cuidado, por eso hay que conocer la palabra y conocer el Evangelio. Bueno, Epafras es alguien que enseña bien el Evangelio y por eso esta iglesia es como es. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta que esta iglesia lo recibió bien, se le enseñó bien, bueno, te das cuenta de eso porque al final dice ahí, versículo 8, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu, o vuestro amor en el Espíritu. O sea, dice, Epafras les dio bien el Evangelio, les enseñó bien. De hecho, él nos ha dado un reporte de su amor en el Espíritu. Esa es la evidencia, hermano. Ese es el reporte que se da de esta gente que está recibiendo el Evangelio, ¿sí? Esta iglesia está recibiendo el Evangelio de tal manera que ha penetrado en sus corazones y está produciendo fruto, está creciendo y hay fruto de amor, ¿sí? Parte importante del trabajo evangelístico, hermano, es reportar, ¿sí? Por eso el proyecto Ama a tu Vecino. Cuando compartimos folletos, cuando nuestro instituto bíblico necesitamos hacer reportes, cómo están yendo las cosas, es parte de la labor, porque estamos enseñando el Evangelio y hay que saber cómo va. Epafras estaba predicando el Evangelio en este pueblo, en estos pueblos, y él traía reportes a Pablo, por eso Pablo escribe esta carta, porque él recibió reportes de ciertas cosas que estaban ocurriendo ahí en Colosas, que se estaban tratando de introducir a la iglesia y pronto fue para escribir una carta y advertirles, hermanos, cuidadito de esas doctrinas. Cristo es suficiente, ¿sí? Pero fíjate, hubo un hombre llamado Epafras que vino y trajo el reporte, que le dijo, mira, la iglesia está bien, se aman, hay fruto de amor, pero hay estos peligros que amenazan. Entonces Pablo escribe una carta, ¿sí? Hermano, a propósito, hoy estamos contentos porque dos noticias súper buenas y emocionantes. Acabamos de entrar a un nuevo estado de la República, que es Guerrero, ¿sí? Estamos enviando ya correspondencia a Guerrero, gloria a Dios. Pero hay otra nueva. A este estado ya habíamos llegado, que es Guanajuato, está cerca. Ya hemos mandado a varias ciudades de Guanajuato, pero en particular acabamos de entrar a otro reclusorio en Guanajuato, gloria a Dios, un reclusorio femenil, ¿sí? Entonces hoy recibimos ya respuesta de inscripción de una mujer allá, se llama Grecia Larisa. Entonces gloria a Dios, ya entramos a otro reclusorio. Yo creo que ya llevamos más de 5, hermanos. Gloria a Dios, ¿sí? En varias partes del país, en el norte, en el sur y en el centro y en el occidente. Bueno, ahí vamos cubriendo el país, gloria a Dios, ¿sí? De hecho ya hemos mandado hasta Veracruz, entonces ya estamos regados por todos lados, gloria a Dios. Poco a poco está llegando ya las respuestas de esos lugares. Y bueno, se necesita mantener un reporte de esto, ¿sí? Porque esto nos anima, ¿verdad? Esta noticia anima, da gusto. Y bueno, da ánimo para seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, el Evangelio que se enseña bien produce fruto, crece y bueno, anima a otros, hermanos. John MacArthur concluye sobre nuestra labor como agentes proclamadores del Evangelio y dice así: Dios, hermano,
a ti y a mí como cristianos, nos da el maravilloso privilegio, escucha, y la responsabilidad suprema de ser sus agentes en la proclamación del evangelio de su gracia. Así que, hermano, dice este autor, que seamos fieles en compartir con otros el evangelio que tanto significó para nosotros, ¿sí? Piensa esto, lo que significó el evangelio en ti y en mi, hermano, yo creo que es algo preciosísimo, ¿sí? Entonces, cuando lo proclamemos, recordemos eso, lo que causó en nosotros y el poder que tiene para hacer lo mismo o aún mayor en otros. Yo quiero terminar, el evangelio que recibimos, el evangelio que vivimos y el evangelio que compartimos tiene esperanza. Ya lo vimos. Segura. Es una esperanza que dice, está guardada en los cielos, hermanos. Está segura. Está guardada de tal manera, escucha esto, que dice la Escritura, ni la polilla ni el orín corrompen. Donde dice, ni los ladrones hurtan ahí. O minan. Dice, no minan ni hurtan los ladrones ahí, Mateo 6:20. El verdadero evangelio llega a un lugar y causa estragos para bien, ¿sí? Poderosos, produce fruto y crece. Y quiero aclarar esto, crece de manera continua, ¿sí? Va en progreso, crece, ¿sí? No debe menguar. Y si mengua es porque alguien está descuidando su trabajo. El evangelio se aprende, hermano. Cada día tú y yo aprendemos más del evangelio. Estos domingos que hemos hablado de la gloria de la cruz, cada día o cada domingo mínimo, estamos teniendo un destello más y más y más de la gloria de la cruz, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que también tú y yo vivamos el verdadero evangelio, hermano, y haremos bien en ser fieles proclamadores del mismo. La buena noticia del evangelio sigue siendo igual de poderosa, hermano. Su alcance es tal de penetrar el corazón más duro, de introducirse en las regiones más remotas, ¿verdad? Como lo mencionaba, en esos pueblos, en esas selvas, pero también en lo más profundo de esas cárceles a las cuales tú y yo estamos llegando. Gloria a Dios por eso. En México, en nuestro mismo país, hermano, en lugares que es muy difícil entrar, hay muchos controles de seguridad, pero gloria a Dios, el evangelio está llegando por cartas. ¿Quién imaginaría que en el 2024 todavía se usan cartas? Gloria a Dios, es el medio que podemos usar hoy y estamos llegando, hermano. Recordemos el evangelio, hermano, cada día. Vivamos el evangelio cada día y proclamemos el evangelio cada día. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este evangelio poderoso y de gran alcance que hemos recibido. Nuestra mente no alcanza a dimensionar el alcance del evangelio, porque es tremendo lo que nos toca ver, hemos escuchado y lo que veremos. Gloria a ti, Señor. Gracias, Dios, por esta esperanza que está embebida o está incluida en el evangelio. Una esperanza no ligera, sino una esperanza resguardada en los cielos, donde no hay corrupción, donde no hay robos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por el evangelio que llegó a nosotros, que ha producido fruto y que sigue creciendo. Y oramos que esto continúe, Señor. Queremos ser pámpanos que dan fruto porque están pegados a ti, Jesucristo. Pámpanos que crecen, que ven crecer a otros, que ayudan a crecer a otros. Señor, hoy queremos también recordar el evangelio de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y solo Jesucristo salva, solo Jesucristo es suficiente. Gracias por recordarnos esto hoy. Señor, nos arrepentimos de aquello que tu Espíritu hoy nos está indicando. Te pedimos perdón y hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en Cristo. Y Señor, hacemos compromiso de conocer tu evangelio cada día más, de vivir el evangelio en casa y fuera de casa, y a proclamarlo fielmente, proclamar el evangelio de verdad. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana, que este mensaje, Señor,
haga la obra que tú has destinado para cada uno de nosotros. Produzca fruto y abunde, y Señor, sea tu nombre exaltado a través de esto. Señor, te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.